Sí. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, primero que nada quiero dar las gracias a la organización de poder invitar a la Armada de Chile a participar de esta importante cita para poder conversar de la importancia de los océanos y principalmente los desafíos en torno a lo que es el cambio climático. El cambio climático y los desafíos es un tema tremendamente importante. Quiero partir la exposición con esta frase que fue clave en la primera conferencia de los océanos ya hace algunos años. Sabemos que cuando protegemos nuestros océanos estamos protegiendo nuestro futuro. ¿Y qué mayor sentido cobra esto para un país como el nuestro? Que sin ser una isla precisamente, pero dada nuestra posición frente al Océano Pacífico, con la presencia de la cordillera de los Andes, nos da ciertas características muy similares. El mar es una de las principales fuentes de comunicaciones para nuestro país, tanto comercial, cultural, económica. Es una de las principales fuentes de alimentación para nuestra población y es ahí donde radica la importancia de este concepto. Y esta importancia está centrada principalmente porque más del 70%, más bien cercano al 75% de la superficie de la Tierra está compuesta por agua. De esta, el 93% corresponde a agua de mar y el 50% de este volumen está concentrado en el Océano Pacífico. Y es justamente este escenario, nuestra posición, con una característica tricontinental, Pacífico, Antártico y territorio insular, es que nos da la posibilidad de gozar de prácticamente este 50% de agua. Y es ahí donde tenemos una serie de responsabilidades. Esta característica la da porque gozamos de una costa, si la medimos en forma lineal, de más de 4.300 kilómetros de largo. Y nos da una proyección a una zona económica exclusiva de 3.5 millones de kilómetros cuadrados. Eso es 5 veces más en extensión que nuestro territorio continental, excluyendo lo que es el territorio chileno antártico. Y gracias a convenios internacionales que están firmados por Chile, tenemos una responsabilidad de más de 3.100 millas náuticas. Estamos hablando casi 7.000 kilómetros cuadrados de responsabilidad para búsqueda y salvamento. Esto son más de 26 millones de kilómetros. Bueno, pero esta responsabilidad no solamente se limita, esta responsabilidad que tenemos en este gran espacio en el Pacífico, no solo se limita a la zona económica exclusiva, tampoco se limita al área de búsqueda y salvamento, sino que vamos un poco más allá, a ultramar, gracias a los compromisos internacionales que hemos firmado como Estado relacionados a control de actividades de pesca, como lo son el Acuerdo de Nueva York y también CAMELAR, que es para la protección y conservación de los recursos marinos vivos de la Antártica. Un poquito sensible el... Bueno, la importancia de los océanos entonces, ya entrando y habiendo visto este tremendo espacio en el que tiene el Estado de Chile obligaciones para conservar, para resguardar, para salvaguardar la vida tanto de las personas, también de nuestros recursos, es que está dado porque en ellos se concentra la mayor biodiversidad, como recién escuchábamos a nuestro amigo del Ministerio de Medio Ambiente, la mayor capacidad de vida en el mundo se encuentra en los océanos, más que los grandes bosques, bordeando el 93% de estos recursos vivos. Juega un rol esencial para las comunidades ribereñas. Es en ella donde se genera la recreación, de aquí surgen muchas de las actividades laborales, es fuente de alimento.
Y es por eso que más del 80% de la población global está fuertemente ligada a la vida con estos entornos marinos. Y es por eso que se ha llegado a una relación que del 80% está con una dependencia, con una distancia menor a los 200 kilómetros de las costas ribereñas de los océanos. El 90% del comercio se realiza a través de vías de comunicación marítima. Para nuestro país representa cercano al 96%. Es un regulador y capturador de gases de efecto invernadero, principalmente carbono. Es nuestro pulmón azul, más del 50% del oxígeno es aportado por los océanos. Pero tenemos una situación que es compleja. Dentro de los criterios de vulnerabilidad que han sido formulados por Naciones Unidas, de los 9 criterios que están vigentes en la actualidad, Chile cumple con 7. Estamos asociados a unas zonas costeras bajas. Esto significa que por los efectos del cambio climático seremos mucho más propensos a sufrir inundaciones. Estamos asociados a zonas áridas y semiáridas que se junta con zonas propensas a sequía de desertificación. Llevamos 13 años continuos enfrentando una emergencia hídrica importante que va aún acrecentando mucho más los efectos. Y cuando además se ven alterados los patrones de lluvia, estos terrenos pierden sus características, se vuelven impermeables y finalmente terminamos con amenazas de riesgo de desastre como aluviones y otros efectos, erosiones también de estos terrenos. Tenemos bosques que por estos efectos del cambio climático, por los cambios de los patrones de lluvia, la erosión de los suelos, el aumento de las temperaturas, se vuelven mucho más, aumenta el factor de riesgo para exponerse a incendios. Con esto seguimos perdiendo capacidades de captura de gases de efecto invernadero y perdemos también estos pulmones verdes de nuestro territorio. Somos un país que por sus características, enfrenta permanentemente situaciones de riesgo de desastre, por aluviones, por tsunamis, por efectos de grandes olas de frío o altas temperaturas. Tenemos zonas urbanas con contaminación atmosférica y en esta relación que tenemos con la cordillera de los Andes, además, al verse alterados los patrones de temperatura, efectivamente también nos exponemos a perder una masa importante de nuestra criósfera, que son los hielos que se conservan en cordillera, y junto con ello también perdemos una característica muy importante, que es el permafrost. Y cuando este permafrost pierde sus características, efectivamente lo que genera es una liberación de gases de efecto invernadero que están capturados en estas tierras y sigue este ciclo no virtuoso, aumentando los efectos del cambio climático y con ello los efectos de sus acciones sobre el territorio. ¿Qué es lo que generan estos efectos? Una serie de problemas. Uno de ellos, efectos de mortandad masiva de peces, el aumento de las temperaturas, también genera migraciones de especies a zonas de zonas frías, ¿cierto? Van buscando estas temperaturas, se alteran los patrones atmosféricos, con ello cambian los patrones meteorológicos, lo que genera efectos en la costa, como por ejemplo las marejadas que llamamos anormales y que hoy en día son mucho más regulares en el tiempo. Perdemos nuestra capacidad de criósfera. Esto es una representación de la Antártica y cómo se vería proyectado al 2100 si es que no tomamos las acciones necesarias para poder ir disminuyendo la velocidad de los efectos del cambio climático. Se dan las condiciones en el océano ideales para proliferación masiva de algas, los blooms de algas, muchos de ellos asociados, como por ejemplo, a marea roja u otras toxinas, paralizantes, diarreica, venenosa, zonas propensas a inundaciones. Esta problemática genera crisis social, genera una pérdida de fuentes de alimento importante, perdemos los bosques de algas, de macroalgas,
y también de aquellas extensiones asociadas a bancos de coral, que son uno de nuestros principales aliados para poder enfrentar estos efectos del cambio climático, principalmente asociados a fenómenos de mareas, pero también son una fuente importante de captura y conversión de gases de efecto invernadero. Y finalmente, toda esta crisis social, los problemas económicos, los problemas alimentarios, obligan finalmente a las poblaciones a iniciar procesos migratorios. Pero no solamente los efectos del cambio climático están afectando los océanos, sino que hay una influencia importante antrópica, y esto asociado a la generación de basuras marinas y plásticos, vertimientos de contaminantes, destrucción de hábitat, sobreexplotación de recursos y accidentes marítimos. La actividad marítima es una actividad compleja, es de riesgos, y evidentemente necesitamos estas vías de comunicación para poder generar recursos alimentarios, para poder generar recursos económicos, para poder tener cambios culturales, pero también nos exponen a riesgos. Bueno, y hablando ya en profundidad de lo que son la problemática de los plásticos, las basuras marinas son sólidos que tienen una permanencia, que son fabricados, procesados y se descargan o evacúan al medio ambiente y terminan finalmente en el mar. Bueno, estas basuras tienen dos grandes fuentes de origen. El 20% está asociado a actividades marítimas y el 80% tienen un origen terrestre, desechos de vertederos municipales, transporte fluvial, descargas sin tratamiento, aguas pluviales, escorrentía, turismo, etc. Y es ahí donde tenemos grandes desafíos. ¿Qué pasa con estas basuras, estos plásticos que terminan en los océanos? Tienen tres grandes, se acumulan en tres grandes áreas, en la superficie del mar, en la columna, en el fondo. Existen más de 50 trillones de piezas de plásticos en los océanos y entre 8 y 9 millones de toneladas son vertidas anualmente a los océanos. Hoy se encuentra en desarrollo varios estudios que están calculando cómo se ha afectado o ha aumentado esta problemática debido a todos los elementos de protección personal generados por la pandemia COVID que estamos enfrentando todavía, y hay una leve tendencia a aumentar esta cifra. Ya estamos hablando de una incorporación al medio ambiente acuático de casi 12 toneladas al año a contar de esta problemática sanitaria. ¿Tienes alguna forma de adelantar en pantalla? Si lo pudieras adelantar. Una menos, por favor. Una menos. Otra menos. Otra menos. Ahí, gracias. Bueno. Estos plásticos afectan no solamente a las distintas especies, sino que también ponen gravemente en riesgo la salud de las personas. La siguiente, por favor. Estos plásticos tienen una capacidad de permanecer en el tiempo por sobre 400 años, asociado principalmente a poliestilenos y otros plásticos. Estos, al verse degradados por acción por radiación, van generando emisiones de gases también de efecto invernadero. Estos asociados a metano, etileno, altamente tóxicos, y
en su degradación se van descomponiendo y se van transformando de plástico a microplástico, nanoplástico. Estos son consumidos por distintas especies y finalmente se integran a la cadena trófica y gran parte de ellos terminan siendo parte del alimento de las especies y también de los seres humanos. La siguiente, por favor. Pero el mundo ha tomado varias acciones, es parte de la agenda internacional. Algunos ejemplos de estos son el Acuerdo de París para poder disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos la Agenda 2030 con vías de generar acciones para poder incentivar objetivos de desarrollo sostenible, con miras a una mejor calidad de vida, para poder enfrentar de forma más eficiente los efectos del cambio climático, para poder tener una sociedad mucho más equilibrada. Algunas de las iniciativas nacionales es la Estrategia Nacional de Descarbonización con mira al 2050, donde estamos trabajando en nuevas matrices de energía. Cuando uno hace un análisis de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, podemos llegar a la conclusión que la columna vertebral de los 17 es el Objetivo 14, que es vida submarina. Es la única que tiene una relación directa con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y eso es, de ninguna duda, contradictorio en el sentido de que es los océanos la principal fuente de alimentos, nuestro principal vínculo de acción y de comunicación. ¿Cómo está contribuyendo la Armada de Chile a esta problemática? A través del poder marítimo. Necesitamos capacidades para poder enfrentar esta problemática. Lo hacemos a través del poder naval. Tenemos que es el brazo del Estado para poder proyectar el poder desde y hacia el mar. Efectuamos una presencia y ocupación en zonas remotas. Operamos en forma independiente, tenemos capacidades para poder desarrollarlo. Tenemos una capacidad de poder ir graduando los elementos, las capacidades, dependiendo del tipo de crisis. Contribuimos a la estrategia conjunta y contribuimos a la disuasión para poder resguardar estos recursos. Y a su vez, contamos con un servicio marítimo, que es la expresión del Estado en los puertos, ríos y lagos navegables. Integramos un sistema nacional de alertas de emergencia. Un ejemplo de ello es la participación en el Sistema Nacional de Alerta de Tsunami. Tenemos una representación internacional. Trabajamos en distintos grupos científicos, técnicos, con mira al cuidado y protección de los océanos, del trabajo más seguro, entre otras cosas. Brindamos distintos tipos de servicios, servicio meteorológico, búsqueda y salvamento, sistema de alerta de tsunami. Trabajamos con el servicio oceanográfico e hidrográfico de la Armada. Protegemos los recursos marinos, ejemplo de ellos son distintas iniciativas. Uno de ellos es el Día Internacional de Playa, donde llevamos más de 15 años trabajando en este proyecto que se desarrolla a nivel internacional. Y nuestro principal negocio, nuestra principal tarea es salvaguardar la vida humana en el mar y hoy en día también contribuyendo a la protección de la vida humana a través de iniciativas para la protección del medio ambiente. ¿Cómo lo hacemos? Con distintos tipos de unidades, aeronaves, con el apoyo también del poder naval, la escuadra y los medios submarinos y aeronaves con que cuenta la institución. Y territorialmente, ¿cómo lo hacemos? Estamos distribuidos a lo largo de todo el país. Contamos con 16 gobernaciones marítimas, 65 capitanías de puerto, alcaldías de mar y una presencia desde Arica hasta el territorio chileno antártico y evidentemente en el territorio insular. ¿Cómo nos integramos al aparataje del Estado? Como autoridad ambiental sectorial, tenemos tareas con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio del Interior, trabajamos también con la Organización Marítima Internacional, con Naciones Unidas, y de esta forma la Armada, con el Poder Naval y el Servicio Marítimo, crea un comité de Armada de Cambio Climático donde se integran 5 direcciones generales o direcciones de alto nivel de la Armada para poder tomar acciones internas y a través del Servicio Marítimo, que está integrado por la Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas, la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático y el Servicio Oceanográfico y Hidrográfico de la Armada,
Integramos algunas otras iniciativas, principalmente vinculadas a la Ley Marco de Cambio Climático en esta temática. Somos parte del ETIC, el Equipo Técnico Interministerial de Cambio Climático, y también vamos a integrar el Consejo Nacional y los comités regionales de cambio climático para poder cooperar en el camino de generar planes de acción y mitigación en materia de cambio climático. ¿Y cuál es el otro aporte que hacemos como institución? Tenemos un monitoreo de variables meteorológicas, temperaturas, patrones de presión atmosférica, vientos. Tenemos una red de señalización marítima que tiene data de más de 100 años, que es útil para la academia para poder desarrollar ciencia y ver estos patrones de cambio en las distintas áreas del territorio. Tenemos un programa de observación del ambiente litoral con cerca de 30 años de mediciones de los estados de conservación de distintas bahías marítimas, lacustres y fluvial, con más de 48 cuerpos en estudio. Tenemos monitoreo de la temperatura superficial del mar, el nivel del mar, con una base de datos hidrográficos y oceanográficos importante a través del CHOA, y apoyamos la investigación científica con cruceros de investigación en zonas remotas. También con ya 25 años, el próximo mes, se presenta ya formalmente los resultados de estos 25 años de estudio en cooperación a la academia. A través de la Organización Marítima Internacional, que es el que va liderando en temas marítimos una serie de iniciativas, hemos ido avanzando desde el año 97 hasta el año 2000, y este año ya entra en vigencia nuevas exigencias, una serie de iniciativas que nos han ido encaminando a que el transporte marítimo se realice con menos porcentaje de azufre para poder tener emisiones menos dañinas. Hoy en día se trabaja en nuevos desafíos, buscando nuevas energías, nuevos sistemas de transporte, reduciendo la velocidad de las naves y también generando algunos instrumentos para que los estados tengan herramientas para poder ir controlando que estas emisiones sean menos dañinas. Algunos ejemplos de las exploraciones a zonas remotas a través del Comité Oceanográfico Nacional, tanto en el área norte, central, austral y en zona desventurada, a través de cruceros de investigación científica. ¿Qué otras acciones estamos desarrollando como institución? Estamos en búsqueda de combustibles más limpios para nuestros buques, uso de energías renovables, eficiencia energética en nuestras infraestructuras y proyectos de construcción con los estándares más altos en condiciones ambientales, para poder tener una industria de construcción naviera mucho más amigable con el medio ambiente. Ejemplo de ello es que estamos transformando nuestros sistemas de clientes regulados a clientes libres para poder también aportar desde nuestras instalaciones a esta red. Esto lo estamos haciendo en Iquique, en Talcahuano, en la isla Quiriquina, en la Escuela de Grumete, en los hospitales navales de Talcahuano y Magallanes. Estamos desarrollando un contrato de energía a través de paneles solares en región metropolitana para poder también apoyar todas las actividades que se realizan en Quinta Normal y en el parque de Quinta Normal. Nuestros buques de la escuadra se alimentan en la actualidad con energía proveniente de sistemas eólicos desde la cuarta región. Y llevamos un proyecto donde las alcaldías de mar, algunas capitanías de puerto, la señalización marítima desde Puerto Montt al sur, de aquí al 2025, también van a estar alimentados con energías no convencionales, amigables con el medio ambiente, a través de sistemas eólicos, a través de turbinas hidráulicas y otros sistemas también mareomotrices que nos están permitiendo lograr esto. Algunas de las principales funciones de la institución en materia ambiental: implementamos políticas medioambientales de la autoridad marítima, implementamos convenios internacionales relativos a la protección de los océanos, generamos lineamientos técnicos para evaluación y fiscalización ambiental, administramos un plan de protección marítima para dar respuesta a problemas de accidentes con derrames de hidrocarburos u otras emergencias. Supervisamos la fiscalización de instrumentos de gestión ambiental en cooperación al servicio, a la Superintendencia de Medio Ambiente, y asesoramos técnicamente a la Autoridad Marítima y a la Armada en materias ambientales.
Otra contribución que tenemos en distintas esferas, integramos una red internacional de buques de observación meteorológica. Chile aportando 150 buques que están permanentemente reportando variables meteorológicas en distintas partes. Uno de los principales buques que apoya esta iniciativa es el buque Escuela Esmeralda, que en sus cruceros va también reportando a esta red internacional de cooperación. Tenemos un intercambio permanente con la academia. Uno de los programas en esta línea es el programa Centinela, que se desarrolla en Magallanes, en el espacio Drake, donde tenemos ahí en cooperación a la academia una boya que está efectuando mediciones para poder efectuar estudios de cambio climático. Apoyamos la investigación científica, como se los comenté, la implementación de los acuerdos internacionales, convenio de cooperación con IFOP, con Subpesca, con Cernapesca, para poder ver la salud de los distintos recursos pesqueros, y como autoridad marítima, autoridad sectorial, también al Ministerio de Medio Ambiente. Recién hemos escuchado todo el aporte que se está haciendo en áreas marinas protegidas. El 43% de nuestra zona económica cuenta ya con alguna figura de protección de los océanos, y tenemos más de 1.400 kilómetros cuadrados con alguna figura de protección. Bueno, y para finalizar, dejar esta imagen, ¿cierto? Estamos ya saliendo de poco a poco de enfrentar una de las principales pandemias que ha vivido la humanidad, pero no podemos quedarnos ahí, sino que tenemos otras problemáticas. Viene un problema económico asociado a esto. El cambio climático es el siguiente, y lo que no podemos perder de vista para poder asegurar nuestra supervivencia es el colapso de la biodiversidad. Para ello debemos adaptarnos, generar acciones de mitigación, lograr una resiliencia como país, contribuirnos en las distintas esferas públicas, privadas, la academia, para lograr enfrentar esta problemática y no dejar de mirar con perspectiva los problemas que se nos pueden venir por el futuro. Trabajándolo en forma conjunta, evidentemente, podemos enfrentarlo de mejor forma. Y cerrar con esta frase de Uhuru Kenyatta, presidente de Kenia, quien en la última convención de los océanos nos dice que estos océanos llevan un gran riesgo, pero también es una gran oportunidad. El tema está en que la carga de las decisiones que tomemos ahora caerán sobre nuestros hombros, y la explicación se la tendremos que dar en el futuro a nuestros hijos. Así que ese es el desafío. Muchas gracias. Lamento los problemas por el traspaso